Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luz Marlene Ramos y en esta oportunidad voy a hablar acerca de los circuitos eléctricos. Para empezar, vamos a decir que el circuito es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permite generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, como por ejemplo la energía calorífica, la energía lumínica, la energía mecánica. Sus elementos son el generador, que es la parte del circuito donde se produce la electricidad, el conductor, que es el hilo por donde circulan los electrones impulsados por el generador, la resistencia eléctrica. Esta se opone al paso de corriente eléctrica. El interruptor es el elemento que permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. Ahora bien, vamos a plantearnos la siguiente pregunta. Como bien sabemos, hay dos tipos de circuitos eléctricos. Está el circuito en serie y el circuito en paralelo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el circuito en serie y el circuito en paralelo? Y ahorita vamos a hablar un poco sobre ambos circuitos. Circuito en serie. Este es el circuito en el que la electricidad tiene que pasar a través de todos los componentes del circuito, como los componentes antes mencionados, y no tiene una ruta alternativa. En este circuito todos los componentes están conectados en el mismo ciclo o bucle. El voltaje final en un circuito en serie no es más que la suma de todos los voltajes presentes en el circuito. Entre las ventajas de un circuito en serie está que es más fácil de diseñar. Si un componente se rompe, el flujo de corriente se detiene, actúa como un regulador de corriente. Por otro lado, entre las desventajas está de que si se quema algún componente en serie, entonces no fluirá corriente en el resto del circuito. O sea, se arruina uno y ya no funciona todo lo demás. Entre los ejemplos están las luces navideñas, las lámparas, los congeladores y refrigeradores, las bombas de agua de pozo. Circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es un circuito eléctrico que tiene dos o más caminos para que fluya una carga eléctrica. Cada carga conectada en una ruta separada recibe el voltaje del circuito completo y la corriente total del circuito es igual a la suma de las corrientes de derivación individuales. Las ventajas de este tipo de circuito es que se mantiene el flujo de electricidad aun cuando se interrumpe alguna vía, lo contrario del circuito en serie. Tiene el mismo voltaje en todos los componentes y la tensión es la misma en todos los puntos del circuito. Entre los ejemplos tenemos el cableado de nuestra casa, ya que si tuviéramos un circuito en serie, pues si se arruina una conexión, se arruina la conexión de toda la casa. En el caso del circuito en paralelo es diferente. Entonces podemos decir que los circuitos en paralelo son diferentes de los circuitos en serie en dos principales formas. Una, que los circuitos paralelos tienen más vías en su sistema de circuito y las partes de un circuito en paralelo están alineadas de manera diferente de lo que está en un circuito en serie. Esta alineación afecta la cantidad de corriente que fluye a través del circuito.